El grito se atascó en mi garganta, un nudo de rabia y dolor que me impedía respirar. Sus ojos, fríos y calculadores, reflejaban la misma avaricia que la había arrastrado a venderme como si fuera una mercancía. Mamá, ¿cómo pudiste? La pregunta, inmensa, resonaba en el vacío de la lujosa oficina, un espacio que ella consideraba un símbolo de su triunfo, pero que para mí era la representación tangible de mi sufrimiento. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Jessica, tengo 28 años y trabajo como abogada en un prestigioso bufete de Chicago. Mi vida, a primera vista, es un éxito. Un apartamento con vistas al lago Michigan, un coche que me permite escapar del frenesí urbano, un trabajo que me exige al máximo y me llena de satisfacción, pero bajo esa capa de aparente perfección se esconde una herida profunda, una cicatriz invisible que solo yo puedo sentir. La llamada de mi madre, después de años de silencio absoluto, había sido la puntilla. Marian, mi madre, con su voz untuosa y sus falsos lamentos, me pedía ayuda económica. Necesitaba dinero, decía, para solventar sus problemas que ella misma había creado, problemas que eran la consecuencia directa de su monstruosa decisión, su decisión de venderme a David, un hombre que, a sus 45 años, rebosaba un poder opresivo y una riqueza obscena, pero que escondía tras esa fachada un abismo de oscuridad. Tenía 12 años cuando me arrancó de todo lo que conocía y me arrojó a las fauces de un monstruo. Recuerdo el olor a perfume caro y a miedo, el silencio sepulcral de su mansión, la frialdad de sus manos en la mía y la sensación opresiva de esa casa, una jaula dorada que me aprisionaba. Los primeros años fueron una tortura, un infierno silencioso. David nunca me tocó físicamente, pero su control, su manipulación fue tan lacerante como cualquier abuso físico. Su mirada, su presencia, me convertían en un espectro en mi propia vida. Vivía en una perpetua espera, aterrorizada por lo que podía ocurrir, incluso cuando nada ocurría. La ausencia de violencia física hacía más difícil articular el horror que sufría. Los años pasaron en un borrón de soledad y miedo. Estudiaba con ahínco, con la esperanza de escapar de aquel infierno. El conocimiento se convirtió en mi escudo, mi arma. Me aferraba a la idea de una educación superior como una tabla de salvación. Me gradué con honores y cada título, cada logro académico, fue un clavo en el ataúd de mi opresor. Cuando finalmente cumplí 18 años, la ley me dio la libertad. Escapé, desaparecí, cambié de identidad, de ciudad, borrando cada rastro que pudiera llevar de vuelta a ese infierno. Construí una nueva vida con trabajo arduo, dedicación y una férrea determinación de dejar atrás el pasado. Me convertí en abogada, justamente para luchar por aquellos que no tienen voz, para defender a los indefensos. La ironía no me escapó, y entonces llegó la llamada, la voz de mi madre, demandando dinero. Esas palabras fueron como una descarga eléctrica. La furia, la rabia contenida durante años, explotó en mi interior. No le daría ni un centavo. Ella no merecía nada. Mi plan fue lento, metódico, tan implacable como su avaricia. Usé mi posición, mi conocimiento del sistema legal para desmantelar su imperio económico, ladrillo a ladrillo. Desenterré sus negocios turbios, sus actividades ilegales, sus engaños. Cada acción fue una pequeña venganza, un acto de justicia poética. Vi su rostro cuando todo se derrumbó a su alrededor. La misma cara fría y calculadora que había usado para venderme, ahora arrugada por el pánico y la desesperación. No sentí ninguna satisfacción, solo un vacío profundo.
el vacío dejado por años de abuso, de traición, de una infancia robada. El karma, a veces, tarda en llegar, pero llega. Marianne lo perdió todo, su fortuna, su reputación, su casa. Todo lo que ella había construido sobre mi sufrimiento se desmoronó. No me arrepiento de mis acciones, aunque el vacío permanece. La herida cicatriza lentamente, pero la marca siempre estará ahí. Aprendí que el amor no se compra y que el perdón a veces simplemente no se merece. El verdadero triunfo no es la venganza, sino el poder sanar, reconstruirse y seguir adelante. Y eso precisamente es lo que estoy haciendo. Mi vida ahora es mía, completamente mía. Y es una vida que, aunque marcada por el dolor, vale la pena vivirla. El silencio en mi apartamento era ensordecedor. El rugido de la ciudad, normalmente un zumbido de fondo en mi vida, ahora se sentía distante, amortiguado por una capa de tristeza que parecía adherirse a mis huesos. La victoria sobre Marianne, la caída de su imperio construido sobre mi dolor, debería haberme llenado de alegría, de un profundo alivio. Sin embargo, lo que sentía era una extraña mezcla de vacío y una fatiga abrumadora. Había ganado la batalla, pero la guerra seguía dentro de mí. Miré por la ventana, el lago Michigan extendido ante mí como un inmenso espejo oscuro. Las luces de la ciudad brillaban, una constelación artificial que reflejaba la complejidad y la contradicción de la vida. Había reconstruido mi vida con tesón, con una fuerza interior que no sabía que poseía. Me había convertido en alguien fuerte, decidida, capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo. Pero la herida de la infancia, la traición de mi propia madre, era un fantasma que seguía acechando en las sombras de mi mente. La imagen de Marianne, derrotada y humillada, no me proporcionaba la catarsis que esperaba. En su lugar, me inundaba una oleada de pena, una profunda tristeza por la mujer que debería haber sido mi madre, por la oportunidad de un amor maternal que nunca tuve. La ironía me golpeaba con fuerza. Había pasado años luchando por la justicia, defendiendo a los indefensos, pero no podía encontrar la paz en mi propia vida. Había vencido a mi opresor, pero el prisionero seguía siendo yo. Me sumergí en el trabajo, buscando un escape en la vorágine de casos legales que me ocupaban. Las horas se convertían en días, los días en semanas. Mi bufete, un espacio donde encontraba satisfacción profesional, se convirtió en mi refugio. Allí, rodeada de documentos, de argumentos legales y de la adrenalina de los juicios, encontraba un respiro momentáneo del tormento interior. Mis noches, sin embargo, eran diferentes. El silencio de mi apartamento se volvía sofocante, el eco de mi soledad penetrante. Dormía poco, mi mente repitiendo una y otra vez los recuerdos de mi infancia, las imágenes borrosas y dolorosas de mi pasado. Las terapias se volvían un calvario, más que una ayuda, ya que sacar a la luz las sensaciones y la opresión que sentí por todos esos años sin resolver el trauma era una carga demasiado pesada. Un día, revisando un viejo baúl que había rescatado de mi pasado, encontré un pequeño diario. Era de mi madre. En sus páginas, escritas con una caligrafía elegante y firme, Marianne relataba sus aspiraciones, sus sueños, sus frustraciones. Leía de sus ambiciones profesionales, de su lucha por ascender en la escala social, de la presión económica que la asfixiaba. Su propia madre, una anciana enferma y dependiente, la consumía con sus necesidades. Entre líneas, entre sus ambiciones y sus quejas, descubrí un retrato de una mujer desesperada, atrapada en una red de circunstancias que la habían llevado a tomar decisiones terribles. No era una justificación para su acto, pero me ofrecía una perspectiva diferente, un vistazo al ser humano complejo y torturado que había sido mi madre.
No era un monstruo, no simplemente, era una mujer herida que, en lugar de buscar ayuda o apoyo, había buscado una salida desesperada, una salida fácil y profundamente errónea. Su desesperación no justificaba sus actos, pero me ayudó a comprenderla, aunque no a perdonarla. La lectura de ese diario fue un punto de inflexión. No fue un acto de perdón, sino un acto de entendimiento. Comprendí que ella también había sido víctima de sus propias circunstancias, de sus propias debilidades y de una sociedad que la había empujado a los límites de la desesperación. No la exculpaba, pero me permitía por fin empezar a soltar el peso de la culpa y el resentimiento que había cargado durante tantos años. Era el primer paso hacia la sanación. La imagen de David, el hombre que me compró, seguía ahí, en la penumbra de mi memoria. Un hombre poderoso, rodeado de lujo, pero vacío por dentro. Un hombre que jamás entendí. Un hombre que me usó y me consumió sin una pizca de empatía. Era un capítulo cerrado de mi vida, pero un capítulo que me había enseñado una lección invaluable. La importancia del respeto propio, el poder de la resiliencia y la fuerza que surge de la adversidad. Necesitaba dejar de verlo como un monstruo, sino como la encarnación de una falta de humanidad que no podía aceptar. El perdón en este caso era imposible, pero el olvido necesario. El proceso de sanación era lento y doloroso. Un viaje introspectivo que me llevaba a confrontar mis demonios internos. La terapia me ayudó a procesar el trauma, a construir nuevas narrativas para mi pasado y a encontrar un camino hacia la paz interior. Aún tenía cicatrices profundas y visibles, pero ahora empezaba a entender que esas cicatrices no me definían. Eran parte de mi historia, pero no la historia completa. Empecé a reescribir mi narrativa, a construir una nueva identidad, una identidad donde el dolor ya no era el protagonista, sino un simple capítulo en el largo libro de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía luminoso, lleno de posibilidades. Una vida libre del yugo del pasado, donde podía finalmente ser yo misma, sin sombras ni fantasmas. El sol de Chicago se filtraba a través de las cortinas de mi apartamento, pintando franjas doradas en el suelo de madera. Un nuevo día comenzaba y con él una sensación de serenidad que hacía tiempo no sentía. La lucha contra mi madre, la caída de su imperio, el proceso de sanación, todo había dejado una marca profunda, pero ahora esa marca era diferente. Ya no era una herida abierta y sangrante, sino una cicatriz, una prueba de mi resistencia, de mi capacidad de superación. El trabajo seguía siendo mi refugio, pero ya no era un escape. Ahora era un lugar donde me sentía realizada, donde contribuía a la justicia y a la defensa de los más vulnerables. Mi experiencia personal me había hecho más empática, más comprensiva, más decidida. Me convertí en una abogada formidable, respetada por mis colegas y admirada por mis clientes. Había encontrado mi propósito, mi razón de ser en la lucha por la justicia, una justicia que yo misma había ansiado durante tanto tiempo. Mis noches, antes llenas de pesadillas y de recuerdos atormentadores, ahora eran más tranquilas. El silencio ya no era opresivo, sino un espacio para la reflexión, para la conexión conmigo misma. Había aprendido a vivir con mi pasado, a integrarlo en mi presente, sin permitir que lo definiera. La terapia seguía siendo importante, pero ahora las sesiones se centraban en el crecimiento personal, en la construcción de un futuro sólido y positivo. Un día, mientras trabajaba en un nuevo caso, un caso de tráfico de personas, encontré una similitud aterradora entre mi propia historia y la de mi clienta. Una joven, apenas mayor que yo cuando fui vendida, había sido víctima de una red de explotación sexual. Su historia me hizo revivir mi propio trauma, pero esta vez la perspectiva era diferente.
La rabia y el dolor seguían presentes, pero ahora se mezclaban con un profundo sentimiento de empatía y una determinación férrea de luchar por la justicia. Me dediqué por completo al caso de la joven, aportando toda mi experiencia y mi conocimiento del sistema legal. Trabajé sin descanso, día y noche, impulsada por una necesidad interior de hacer algo, de ayudar, de reparar, aunque sea mínimamente, la injusticia que había sufrido. El caso fue complejo, lleno de obstáculos y de momentos de frustración, pero la fuerza que había adquirido durante mi propia lucha me permitió superar los desafíos y finalmente logramos obtener una condena ejemplar para los responsables. Ver a la joven, libre de su opresor, reconstruyendo su vida, me llenó de una profunda satisfacción. No era solo una victoria legal, sino una victoria personal. Había encontrado una forma de canalizar mi dolor, mi rabia, mi experiencia personal en algo positivo y constructivo. Me di cuenta de que mi pasado, aunque doloroso, me había convertido en una persona más fuerte, más decidida, más capaz de ayudar a otros. Mi vida ya no era un reflejo de mi pasado, sino una construcción consciente de mi presente y mi futuro. El éxito profesional, la satisfacción personal, la paz interior, todo se combinaba para crear un cuadro completo, armonioso y satisfactorio. Había superado el trauma, no lo había borrado, pero había aprendido a vivir con él. La marca estaba ahí, una cicatriz que me recordaba el dolor, pero también la fuerza, la resiliencia y la capacidad de sanación que me había permitido superar una adversidad casi insuperable. Ya no era la niña asustada y vulnerable de mi infancia. Era una mujer fuerte, independiente, capaz de enfrentarse al mundo con serenidad y determinación. Pero una tarde, mientras caminaba por las calles de Chicago, algo se agitó dentro de mí, un presentimiento, una intuición que no pude ignorar. Vi un rostro familiar, escondido detrás del cristal oscuro de una limusina negra, un rostro que reconocí al instante, el de David, mi antiguo opresor. Parecía más viejo, más cansado, más desgastado, pero su mirada seguía conservando esa frialdad, esa ausencia de humanidad que tanto me había marcado. Él también me había visto, pues giró ligeramente la cabeza y su mirada fría se cruzó con la mía. En ese mismo instante supe que la última parte de mi viaje recién comenzaba. Su presencia en mi ciudad, tras su desaparición después del derrumbe de su imperio, era una amenaza, un presagio de algo que estaba por venir. Y por primera vez desde que escapé de su opresión, sentí ese frío miedo instalarse en el fondo de mi estómago. El miedo, el viejo compañero de mis noches de terror, había regresado. No sabía qué tramaba, pero sabía que esta nueva confrontación definiría para siempre mi destino. El encuentro con David en las calles de Chicago había roto la frágil paz que había logrado construir en mi vida. Su presencia, inesperada y amenazante, despertó en mí una mezcla de miedo y rabia que me dejó sin aliento. Durante semanas, el espectro de su rostro, frío y calculador, se cernía sobre mí, turbiando mi tranquilidad y mi concentración. El trabajo, antes mi refugio, se convirtió en una fuente de estrés. Mi mente divagaba entre casos y estrategias legales, mezcladas con la amenaza latente de su posible venganza. Comencé a investigar discretamente. Usando mis contactos, mis habilidades como abogada, rastreé cada movimiento de David. Descubrí que había intentado reconstruir su imperio, aunque con menos éxito y más secretismo que antes. Había invertido en negocios turbios, en operaciones ilegales que requerían una investigación profunda y compleja. Sus intentos de resurgir parecían ser impulsados por una obsesión enfermiza, por una necesidad desesperada de recuperar lo que había perdido. Y en el centro de todo esto, intuía que me encontraba yo. Yo era su objetivo.
La terapia se convirtió en mi única salida, mi espacio seguro para procesar la amenaza que se cernía sobre mí. Mi terapeuta, una mujer comprensiva y experimentada, me ayudó a desarrollar estrategias para afrontar el miedo, para controlar mis emociones y para prepararme para cualquier eventualidad. Aprendí a reconocer las señales de alerta en mi cuerpo, a gestionar mi ansiedad y a reaccionar con calma ante situaciones de estrés. No me estaba preparando para una confrontación física, sino para una guerra psicológica, una lucha de ingenio y astucia. Mientras tanto, mi investigación sobre David progresaba. Descubrí una red de conexiones ilícitas, una conspiración de la cual él era el centro. Sus negocios turbios involucraban a figuras influyentes, a políticos corruptos y a empresarios sin escrúpulos. Me enfrentaba a un enemigo poderoso, bien conectado y con una gran capacidad para manipular y controlar. Era una batalla desigual, pero yo estaba decidida a enfrentarla. Había aprendido a lo largo de mi vida que el silencio y la pasividad eran armas mucho más peligrosas que cualquier violencia física. Había soportado años de silencio opresivo y sabía cómo convertir esa opresión en un arma eficaz. Decidí utilizar el conocimiento que había adquirido para darle un golpe fatal a David. Me valí de mi posición, mi reputación y mi acceso a la información para desmantelar su nueva red de corrupción. Cada paso lo calculé cuidadosamente, documentando cada detalle, asegurando que cada prueba fuera irrefutable. El proceso fue largo y arriesgado, con momentos de duda y de temor, pero la imagen de la joven a la que había ayudado me daba la fuerza necesaria para seguir adelante. La información que reuní era abrumadora, una masa de pruebas que comprometían a David y a sus cómplices. Cuando finalmente estuve preparada, presenté mis pruebas a las autoridades. La operación fue impecable, un golpe certero que desarticuló toda la red criminal de David. La magnitud de la operación fue de tal calibre que conmovió a la ciudad. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, relatando la historia de su caída. Fue una victoria aplastante, un triunfo que me llenó de una profunda satisfacción. No era solo una victoria legal, era una victoria personal, una reivindicación de mi pasado, una confirmación de mi valor y de mi capacidad para vencer la adversidad. Sentí un alivio abrumador, una sensación de paz interior que hacía mucho tiempo no sentía. Había limpiado mi nombre, había ayudado a otros y había eliminado una amenaza de mi vida. Pero en el fondo de mi corazón quedaba un deseo, el deseo de una última confrontación. No para satisfacer el deseo de venganza que llevaba conmigo durante tantos años, sino para cerrar un capítulo de mi vida, para enfrentarme a la última sombra de mi pasado. Un día recibí una llamada. Era David. Su voz, debilitada, apenas un susurro, me pedía una reunión. No me explicó el motivo, solo me dijo que necesitaba hablar conmigo. Esa llamada fue la que me hizo comprender que el final de esta historia aún no había llegado. Esa llamada era una invitación a un último encuentro, una confrontación final para cerrar de una vez por todas el capítulo más oscuro de mi vida. Y esta vez no sería una pelea legal, sino un cara a cara, una confrontación que definiría no solo mi destino, sino también el suyo. Y aunque sentía el miedo del pasado, sabía que estaba preparada para enfrentarlo de nuevo, estaba preparada para el final. Acepté la invitación de David a reunirse, no por un deseo de venganza, ni por un anhelo de justicia que ya había obtenido, sino por una necesidad personal de cerrar el círculo, de confrontar el pasado una última vez. Elegí un lugar neutral, un pequeño café en el barrio, alejado del bullicio del centro de Chicago, un espacio anónimo donde el pasado y el presente pudieran entrelazarse sin las presiones del exterior. Llegó puntual, 10 minutos antes de la hora acordada, como siempre lo hizo. El tiempo parecía haber pasado sin piedad sobre él.
Su rostro mostraba los signos de la cárcel, el desgaste de la derrota, la tristeza de un hombre que lo había perdido todo. Sus ojos, que antes reflejaban la fría avaricia y el poder, ahora estaban apagados, cansados, llenos de una profunda tristeza. Se veía derrotado, envejecido prematuramente por la prisión y la culpa. Se sentó frente a mí, con la cabeza gacha. No dijo nada durante varios minutos, observando el vaso de agua sobre la mesa, como si en él encontrara consuelo o, quizás, una respuesta a sus propios demonios. Era el mismo hombre que había encarnado mi peor pesadilla, pero en su aspecto actual había una fragilidad que antes no existía, una vulnerabilidad que en el pasado nunca había imaginado. «Lo siento», susurró finalmente, su voz ronca y apenas audible por encima del murmullo de las conversaciones de otros clientes en el café. Fue una simple disculpa, escasa en detalles, pero cargada de un peso inmenso. Era la disculpa que nunca esperé, la disculpa que nunca creí que escucharía. Sin embargo, en ese momento no me conmovió, simplemente escuché. No reaccioné, mantuve la mirada fija en él, esperando que continuara. Su silencio volvió, más prolongado y denso, cargado de remordimiento. Observaba el vaso, sus dedos temblando ligeramente mientras lo sujetaba, como un reflejo de su mente inquieta, agitada por el torbellino de sus pensamientos y el peso de sus acciones. Y en esa quietud, en ese silencio denso cargado de remordimientos, comprendí algo. No buscaba su arrepentimiento, no necesitaba su perdón. Había sanado, había encontrado la paz, y su disculpa no cambiaba el pasado. Pero su confesión, ese eco tenue de su remordimiento, no fue algo vacío, sino la admisión de un trauma. El pasado que le había permitido comprarme, venderme, poseerme, fue el resultado de su propio pasado doloroso, marcado por las carencias y el abandono. Y esa comprensión fue el cierre que necesitaba. Su historia, escuchándola con atención, era la de un niño perdido, víctima de su propia sociedad y de su propia familia. Una historia llena de pérdidas y abandonos. Había sufrido privaciones en la infancia, un vacío que lo había convertido en un hombre vacío y con necesidad de posesiones. En la cárcel se había enfrentado al espectro de su propia vida. Entonces comprendí que no se trataba solo de su arrepentimiento, se trataba de la comprensión, el reconocer que él, al igual que yo, había sido una víctima de un sistema, de una sociedad que genera y perpetúa el abuso. Su disculpa no borraba el daño, pero me permitía, finalmente, liberar el dolor y cerrar el ciclo de mi propio trauma. El silencio se prolongó, una pausa que marcaba el punto final de nuestra historia. No había necesidad de palabras, ni de reproches, ni de explicaciones. Su mirada, aunque todavía cargada de tristeza, había perdido parte de su frialdad, de su calculadora frialdad. Había un dejo de humildad, una aceptación de su destino, un reconocimiento de la realidad. Al levantar la vista de su vaso de agua, vi sus ojos llenos de una tristeza que rompía mi corazón. Me levanté, dejando sobre la mesa un billete de $100. No era un pago por el daño, sino un gesto de cierre, un acto de conclusión. Me despedí con un simple movimiento de cabeza, sin necesidad de palabras. Salí del café, dejando atrás a David, dejando atrás el pasado. El sol brillaba en las calles de Chicago, y por primera vez en mucho tiempo no sentí ni la amenaza, ni el miedo, ni el dolor. Solo una profunda sensación de libertad, de paz, de tranquilidad. La cicatriz seguía allí, recordándome mi historia, pero no me definía más. Finalmente había liberado mi pasado, había sanado. Los días posteriores a mi encuentro con David fueron inesperadamente tranquilos. La ausencia de su amenaza, la resolución de ese último capítulo, trajo consigo una calma que se sentía extraña, incluso reconfortante. El trabajo me absorbió con la misma intensidad de siempre.
pero ahora la carga era diferente. Ya no era el peso del pasado ni la amenaza latente de una venganza inminente, sino el desafío intelectual y la satisfacción de contribuir a la justicia. Me involucré en un nuevo caso, el de una joven empresaria acusada de fraude fiscal. Era un caso complejo, con numerosas aristas legales y financieras que requería una investigación exhaustiva y un análisis profundo de la documentación. Me sumergí en él con entusiasmo, encontrando una renovada energía y una mayor concentración. El proceso de reconstrucción de mi vida, de la reconstrucción de mi identidad, continuaba. Las noches seguían siendo tranquilas. El sueño llegaba con facilidad, y los sueños, antes plagados de pesadillas, eran ahora imágenes más vagas, más etéreas, sin la intensidad y el terror del pasado. La terapia había llegado a su fin formal, pero la relación con mi terapeuta se mantuvo, ahora más como un vínculo de apoyo y amistad que como una necesidad terapéutica. Habíamos logrado un cierre en nuestras sesiones, una conclusión que significaba el fin de mi etapa de sanación y el comienzo de mi vida adulta. Me sentía plena, completa, en paz con mi pasado y segura de mi futuro. Mi apartamento, que durante tanto tiempo se había sentido como una celda, ahora era mi santuario, un espacio donde me sentía segura, cómoda y plena. Había incorporado nuevas plantas, nuevas decoraciones, creando un ambiente acogedor y cálido que reflejaba la paz que había encontrado en mi interior. Me había permitido disfrutar del éxito de mi carrera, de la comodidad de mi apartamento y de la satisfacción de una vida bien vivida, una vida que había logrado construir a pesar de los obstáculos y las dificultades. Había encontrado también el espacio para las amistades, las relaciones profundas y significativas que había evitado durante tanto tiempo por miedo al compromiso, empezaron a florecer. Había aprendido a abrirme a los demás, a compartir mis experiencias y mis sentimientos, sin miedo al juicio ni a la vulnerabilidad. El amor, que durante tanto tiempo había sido un concepto abstracto y distante, se convirtió en algo tangible, real y gratificante. Un día recibí una llamada inesperada. Era la joven empresaria a la que defendí en el caso de fraude fiscal. Agradeció mi trabajo, mi dedicación y mi eficiencia en la resolución de su caso. Su gratitud sincera y profunda me conmovió. Me di cuenta de que no solo había ayudado a mis clientes en el ámbito legal, sino que también les había dado esperanza, había fortalecido su espíritu y les había brindado la oportunidad de reconstruir sus vidas. Y en ese momento comprendí el significado profundo de mi trabajo, su trascendencia más allá de los fallos judiciales. La vida continuaba su curso, con sus alegrías y sus pequeñas dificultades, pero ya no había sombras ni miedos ni el peso del pasado. Había aprendido a dejar ir, a perdonar, aunque no a olvidar, a sanar las heridas profundas y a reconstruir mi vida sobre cimientos sólidos y estables. Había creado una vida que reflejaba mi fuerza, mi resiliencia y mi capacidad de superación. Una vida donde el éxito profesional, la paz interior y el amor eran los protagonistas. Y aunque las marcas del pasado seguirían para siempre en mi piel, eran ahora el testimonio de mi viaje, de mi victoria sobre la adversidad. Era un recordatorio del dolor que había superado y de la fuerza que había adquirido para construir un futuro pleno y feliz. Una vida donde la justicia prevalecía, no solo en los tribunales, sino también en mi propio corazón. Una vida finalmente mía. Pero un día, revisando mi correo electrónico, encontré un mensaje anónimo, una simple frase, escrita en un tono enigmático. El juego no ha terminado. El mensaje era breve, lacónico, sin detalles, pero me heló la sangre. Fue una advertencia, una amenaza sutil que me devolvió al pasado, que reavivó los miedos que creía haber superado. Y en ese instante comprendí que la lucha,
aunque creía que había finalizado, aún no había concluido, que el final de mi historia, el epílogo que creía haber escrito, aún estaba por escribirse. La calma que tanto había cultivado se desvaneció y en su lugar apareció una sensación de inquietud, una anticipación nerviosa de algo que se avecinaba, algo incierto, algo que podría cambiar el curso de mi vida para siempre. La amenaza anónima, esa simple frase, el juego no ha terminado, resonó en mi mente durante días, semanas, convirtiéndose en una obsesión constante. El miedo, que creía haber enterrado, volvió a resurgir, silencioso y persistente, como una sombra que me seguía a todas partes. La paz que había logrado construir se desmoronó, y la sensación de vulnerabilidad que había creído superada regresó con fuerza. Dormía mal, mis sueños plagados de imágenes borrosas y amenazantes, el eco de mi pasado traumático regresando con una intensidad inesperada. Intenté ignorarlo, concentrándome en el trabajo, buscando refugio en la rutina diaria, pero la amenaza persistía, latente, invisible, como una espina clavada en mi conciencia. La investigación, la búsqueda de la fuente de esa amenaza, se convirtió en una prioridad, un nuevo desafío que absorbía toda mi energía y mi concentración. Mis contactos, mis recursos se movilizaron. Utilizando todos los medios a mi alcance, rastreé el origen del mensaje anónimo. Fue un trabajo arduo, meticuloso, que requirió horas de investigación y una profunda inmersión en el submundo de la tecnología y la información en línea. La búsqueda me llevó por callejones oscuros, por rincones ocultos de la Internet, donde la información se mezclaba con la desinformación y la verdad se ocultaba detrás de una maraña de anonimato y engaño. Pero finalmente di con la pista decisiva, una dirección IP, un rastro casi imperceptible, que me condujo a un grupo de hackers que operaban en la Deep Web. Eran expertos en anonimato, maestros en el arte de la manipulación y el engaño, un grupo de individuos con habilidades y recursos que superaban con creces mi capacidad para rastrearlos. Había llegado al corazón de la amenaza. Pero algo no encajaba. La dirección IP, aunque aparentemente relacionada con el mensaje anónimo, no era el origen directo. Había algo más, una capa de encriptación más profunda, una huella digital que indicaba la intervención de alguien más, alguien con un conocimiento mucho más avanzado de la tecnología y el anonimato. Alguien que estaba manipulando al grupo de hackers, utilizándolos como peones en un juego mucho más grande. El trabajo me absorbió por completo. Me aislé, me sumergí en el código, en la información encriptada, intentando descifrar el misterio detrás de la amenaza. Las horas se convertían en días, los días en semanas, y el cansancio físico y mental se hacía cada vez más palpable. Pero la persistencia, la determinación, la necesidad de llegar a la verdad me impulsaban hacia adelante. Tras semanas de investigación exhaustiva, de horas sin dormir, de una búsqueda implacable, descubrí la verdad. El mensaje anónimo no provenía del grupo de hackers. Había sido enviado por alguien de mucho más cerca, alguien de mi pasado, alguien a quien creía haber dejado atrás para siempre, Marianne. Ella, debilitada, destruida por su propia avaricia y las consecuencias de sus actos, había planeado su regreso, no para vengarse directamente, sino para manipularme, para usar mi éxito y mi reputación para su propio beneficio. Su plan era sutil, complejo, una red de engaños y manipulaciones diseñadas para desestabilizarme, para destruir la paz que había logrado construir. La amenaza era un medio para recuperar parte del poder que había perdido, para controlar mi vida y para utilizarla para su propia redención. Había utilizado al grupo de hackers para enviar el mensaje anónimo, ocultando su participación tras un velo impenetrable de anonimato.
La prueba definitiva fue una línea de código, un detalle casi imperceptible en el mensaje, un código que solo ella podía haber insertado. Y cuando la confronté, cuando la enfrenté con las pruebas irrefutables de su participación, no hubo arrepentimiento, ni remordimiento, ni súplicas. Solo una mirada fría, vacía, desprovista de cualquier emoción. Una mirada que me recordó el pasado, la traición, la pérdida. En ese momento comprendí que la verdadera naturaleza de la pelea, la lucha contra la oscuridad de mi pasado, no había terminado con la derrota de David. Había continuado, mutando, transformándose, alcanzando una nueva fase, una nueva dimensión. La pelea continuaría hasta que ella entendiera el impacto de sus actos en mi vida. No hubo confrontación física ni intercambio de palabras. Marianne se limitó a observar, a contemplar su propia derrota, la irreparabilidad de sus acciones. Su silencio fue más elocuente que cualquier grito, cualquier reproche. Y en ese silencio, en esa aceptación de la realidad, encontré la verdadera victoria. No la satisfacción de una venganza, sino la paz de haber superado la última sombra de mi pasado, de haber cerrado definitivamente el círculo, de haber encontrado el verdadero cierre a una historia que finalmente había concluido. Y en medio de esa paz recién alcanzada, el sol de Chicago parecía brillar con más intensidad. Había ganado la paz, había ganado mi vida,